Ya solo faltaba. Si no puedes tener libertad de prensa en tu trabajo, yo cogería mi micro y diría, hasta aquí Bueno, llegamos, me voy al aula. No sé hasta qué punto en el deporte nos afecta, pero a lo mejor en otros ámbitos del periodismo sí, quizás, sobre todo en el tema político. Ya hablando de periodismo en Sí. general. A la gente el problema es que la gente cuando entra en una grada se le va la olla, Sí. O sea, se transforma completamente. Lo que me llama más es sobre todo en los partidos de niños. Ahí ya nos metemos Los padres- en un tema más complicado. Es que los padres son peores. Sí, Es que los padres son ultra. Cuando realmente a esa edad lo único que tendrían que ir es a promover el espíritu de equipo, a promover Y a jugar, exactamente, y a disfrutar del fútbol. El problema es muy fácil que te engañen, por eso siempre hay que contrastarlo todo. Los medios están cayendo en un formato un poco peligroso, ¿no? El tema del clickbait es un problema que va también contra la sociedad, porque al final cada vez hay más desinformación, cada vez hay más bulos, más falsedad, y eso nunca es bueno dentro de una sociedad. Y hoy una entrevista que llevaba mucho tiempo prevista, Sí. que por tu trabajo, por el mío, no hemos podido cuadrar, pero bueno, estamos aquí, Aquí estamos, que es lo aquí importante. y vamos a empezar un poco. Y para el que no te conozca, la mayoría de mis suscriptores seguramente te conocerán porque son de la zona Sí. de Guadix, de aquí de Granada. Pero quiero que te presentes un poquito y cómo fueron tus inicios también en el tema del mundo periodístico deportivo y lo que traes de deporte tú atrás, de cómo fueron tus inicios también, o cómo inició esa pasión por el deporte. Bueno, pues soy Miguel Delgado, encantado para toda la gente que no me conozca, un placer estar aquí contigo. Y bueno, pues soy una persona, como tú bien dices, de Guadix, creo que eso es el principal, soy muy de Guadix. Y luego, bueno, pues en el mundo del periodismo al final llegué un poco casi que de rebote. Yo con el tema del deporte tengo siempre mucha relación, desde que soy niño he estado jugando al fútbol, federado desde que era Benjamín hasta que ya pues, en categoría juvenil luego pues ya llega un punto en el que tu nivel es el que es y tienes que venir a Granada a estudiar y dices, bueno, pues lo dejo. Luego fui árbitro también, bueno, me seguía picando mucho el fútbol sobre todo porque soy un amante del fútbol. Y bueno, pues también por ahí siempre he tenido un poco esa vocación del tema del periodismo. Aún así, yo cuando hago selectividad y termino la época de bachiller, pues decido estudiar magisterio aquí en Granada, termino la carrera. Y claro, estando en la carrera, a mí ya me salen varias oportunidades de empezar a colaborar en Radio Guadix Cadena Ser. Tuve ocasión de estar haciendo como tertuliano en el programa Ser Cofrade. Luego tuve también la suerte de hacer los deportes, porque bueno, digamos, el presentador que entonces le gustaba cómo lo hacía en Semana Santa y quería contar conmigo también para deportes. Y estuve una temporada y media presentando deportes. A raíz de eso me salió poder hacer las crónicas del Guadix Club de Fútbol cuando estaba en tercera división para Granada Hoy y también para Ideal. Y bueno, pues yo mientras que seguía estudiando magisterio me iba picando cada vez más, ¿no? Digamos, esa vocación se me iba alimentando y claro, cuando ya llegué al tercero de carrera de magisterio decía, yo no me quiero quedar con esa espinita de no hacerlo. Yo lo que no me quería ver era con 50 años diciendo, tenía que haberlo intentado. Sí, no quería verte claro, en una clase rodeado de niños y diciendo, esta no es mi pasión la dejé hace muchos años. Claro. Entonces, bueno, pues también con mis padres que me respaldaron, me dijeron, tienes 21 años cuando termine la carrera, termina esta, que ya te queda lo que te queda porque luego nunca se sabe. Y empecé con la aventura de periodismo, acabé y bueno, pues por suerte desde hace un año y poco trabajo en PTV Granada, en la televisión de Granada, y la verdad que estoy muy a gusto y muy contento. Yo me informé por ti porque he visto cómo trabajas y digo, voy a traerlo al podcast, que nos diga un poco cómo es el mundo del periodismo y sobre todo el mundo del periodismo deportivo. También tú tienes un pasado en el deporte futbolístico que fuiste árbitro. Sí, 7 temporadas. 7 temporadas. ¿Y qué categoría estuviste? Pues mira, yo estuve, lo máximo que yo he llegado a estar arbitrando es como asistente en 2 partidos de tercera división y luego también como asistente en división de honor y para que la gente se haga una idea, sobre todo a nivel provincial. La primera andaluza, antigua preferente, ahí estuve, pues creo que fueron 5 temporadas. Fui a varios cursos de ascenso, pero luego ya no me dio para más. Hablando del arbitraje y tu pasión por el periodismo y sobre todo el periodismo deportivo, cuando te pones ya a cierto nivel en el periodismo deportivo, llega un momento en que todo
tu trabajo como periodista deportivo concurre en un fin de semana. Sí. Y el deporte futbolístico se practica también, sobre todo los fines de semana. ¿Cómo llevaste cómo coordinaste el poder llevar tus dos pasiones a la vez? Realmente, digamos, desarrollando mi carrera profesional, digamos, ya en televisión, no, porque yo dejé de arbitrar hace ahora 2 temporadas y ahí todavía estaba, digamos, estudiando la carrera de periodismo. Pero es verdad que cuando yo estaba en magisterio y ya hacía esas crónicas que te he dicho en Granada Hoy, también en el periódico Ideal, pues sí que muchas veces me coincidía. Y esto ya que nos estamos sincerando, pues yo te lo cuento todo. Sí. Había ocasiones que por lo que sea, pues a mí me mandaban a pitar un partido a Torredonjimeno o a Torreperogil, a Anjaén. Y yo, lógicamente, de momento, partirme por la mitad todavía no he podido. Entonces, mi padre iba al partido porque siempre a mi padre le gusta mucho el fútbol. De hecho, a mí me viene la pasión por el fútbol por él. Y siempre ha sido muy del Guadix. Iba todos los fines de semana a verlo. Cuando yo no podía ir porque me coincidía con partido, él iba al partido y él, cuando terminaba el partido, o bien me iba escribiendo cosas que iban pasando por audio y me iba diciendo, mira, pues en el minuto tal ha tenido esta ocasión, tal. Me hacía una fotillo con el móvil que me dio qué, y así era como yo luego llegaba, pues a lo mejor llegaba a Granada a las 11 de la noche y tenía que ponerme porque el periódico cerraba a las 12 y tenía que enviarle para la edición del día siguiente la crónica hecha con su foto correspondiente. A través de lo que te habían ido contando. A través de lo que me habían contado, claro. Yo me metía en el resultado, miraba más o menos un poquito estadísticas del partido y en base a eso lo fundamentaba. Eso, pues es verdad que también no fue muchas veces, pero sí que es verdad que otras, cuando no te quedaba más remedio, tenías que recurrir a eso. En la era de la nueva información instantánea que tenemos de redes sociales y de fake news, es complicado creer en la autenticidad y credibilidad de alguna información que te llega a la hora de informarte de algún tema de la actualidad. Sí, bastante. Es que tú ten en cuenta que a golpe de clic, probablemente ahora si cogemos el móvil nos metemos en Twitter, por ejemplo, que es donde más quizás se comparte ese tipo de contenido, y te ponen un bulo, además ahora con la inteligencia artificial, que tienes que tener todo, es muy fácil que te engañen, por eso siempre hay que contrastarlo todo, incluso lo que ya es información tienes que tratar de contrastarlo, porque también los medios están cayendo en un formato un poco peligroso, ¿no? El tema del clickbait, te ponen cosas que no son, le dan la vuelta a un titular, y por eso muchas veces incluso propios deportistas se enfadan, ¿no? Con los periodistas de decir, yo no he dicho eso. O sea, a lo mejor he podido decir la frase, pero tú me la has sacado completamente de contexto para atraer al lector de una manera fea, ¿no? Porque al final están manipulando. Y es verdad que hay que tener mucho cuidado porque hoy en día hay mucho bulo, hay mucha fake news, y eso yo creo que es un problema social, más que para el periodismo, que también, porque es una lacra que yo creo que como periodista hay que erradicar. Es un problema que va también contra la sociedad, porque al final cada vez hay más desinformación, cada vez hay más bulos, más falsedad, y eso nunca es bueno dentro de una sociedad. ¿Crees que este problema que hemos estado hablando de la fake news y de lo que hay que llegar tanto a contrastar una información y del clickbait, que es el problema que tenemos, que queremos dar la información rápida para que absorba esa atención y nos recojan en los primeros 2-3 segundos de esa noticia? ¿Crees que eso ha cambiado el trato entre periodistas y deportistas a la hora de la información? ¿Se restringen más o se abren más? ¿O todo lo contrario? O sea, que la relación ya no es la misma. Yo creo que más que por eso, al final, también el momento social. Y creo que es un poco compendio de todo. Es verdad que, por ejemplo, a nivel de fútbol, en los clubes, por lo que yo he leído y he escuchado, antiguamente los periodistas iban a entrenamiento, incluso estaban en los vestuarios con los jugadores. Hoy en día eso es impensable, está completamente todo separado. O sea, la persona que se crea que un periodista, en este caso un periodista deportivo, por ejemplo yo, que culo al del Granada, crean que cuando voy a un entrenamiento yo estoy hablando con el jugador, estoy hablando con el entrenador, nada más lejos de la realidad, ¿eh? Hay entrenadores como todo, que son más cercanos, otros que menos. Por ejemplo, Paco López, que era el penúltimo entrenador que tuvo el Granada, sí era muy afín a cuando había un entrenamiento a puerta abierta, pues hablaba un poco con la prensa antes de empezar el entrenamiento, pero poco más. O sea, entiendo lógicamente que cada vez los futbolistas se retrotraigan más y que no quieran tener ese tipo de exposición, pero también es verdad que los clubes tienen gran parte de culpa porque los están metiendo en una cápsula y el futbolista hoy en día está demasiado protegido para mi gusto.
Sí. O sea, no puede, un club no puede hacer que su equipo sea hermético en cuanto a jugadores y solamente haya contacto cuando hay entrevistas que te la dan muy a cuenta y en función de cómo vaya el equipo en la temporada. O sea que eso, ¿Crees que eso disocia un poco al jugador de la realidad? sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Lo crea como en una bola donde... Yo creo que viven en una burbuja y al final creo que es un poco... Son la estrella del rock del momento. Ellos, por ejemplo, te hablo en clave Granada, que es lo que yo Sí, conozco. Al sí, sí. final son jugadores que tienen 20.000 personas cada 2 fines de semana en un estadio animándoles, alentándoles, que arrastran un montón de masa social y al final son ídolos de masas propiamente Sí, dicho. sí, sí. Es verdad que luego hay como todo, ¿eh? Esto es como todo. Hay unos que son más cercanos, otros que son menos, pero al final creo que entre todos estamos haciendo un espectáculo que a ellos les hace que cada vez sean un poco más así. Así Claro. que, Sí, lo están haciendo los propios clubes claro, y los propios periodistas con estas informaciones que dan. sí, Lo intentan cerrar un poco para eso, para no llegar a tener esa información que puede dañar tanto la imagen de un club o de un futbolista. Porque en los últimos tiempos, no sé, ahora tú que estás más en este tema del fútbol, los entrenamientos a puerta cerrada son mucho más que antes. muchísimo. O incluso hay equipos que ya no hacen a puerta abierta ningún entrenamiento, o lo poco que graban lo hacen para su televisión No lo, del club. Eso por supuesto, por descontado. Hablando de lo que es el Granada, cada día tienes tu vídeo de 1 minuto mostrando lo que ellos quieren que muestres. Ujú. Hay veces que se les escapa algo que a lo mejor no quieren o a lo mejor te lo ponen intencionadamente para que tú sepas, ¿no? Pero es verdad que también depende mucho del entrenador. Con Paco López sí había siempre un entrenamiento a la semana que era puerta abierta completo, que eran las 2 horas de entrenamiento completo, normalmente el primero de la semana. Y luego había otro además que había 15 minutos abiertos a prensa porque previamente había sido la rueda de prensa. ¿Las ruedas de prensa os permiten hacer ciertas preguntas o las Sí, que sí, sí. hay total libertad, ¿no? Sí, sí. Ahí es verdad que, hombre, lógicamente uno siempre tiene que tener en cuenta lo que va a preguntar, tampoco puede... O sea, Ujú. Sí, mientras sí. que tenga que ver, lógicamente, con una relación propia de... Por ejemplo, a la Granada va muy mal. Tú le puedes decir al entrenador, oye, ¿crees que te van a cesar? ¿O piensas dimitir porque el equipo no va bien? Así es verdad que no te ponen ningún tipo de... Ninguna pega. No, no. Bueno, es que, bueno, por ejemplo... Hombre, es que ya solo faltaba. Si no puedes tener libertad de prensa en tu trabajo, yo cogería mi micro y diría, "Oh, hasta aquí he Bueno, llegado. Me voy al aula". no sé hasta qué punto en el deporte nos afecta, pero a lo mejor en otros ámbitos del periodismo sí, quizás, sobre todo en el tema político. Ya hablando de periodismo en Sí, general, si hay un poco más de censura, y bueno, ya no en el periodismo, sino en todos lados, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, hace poco yo grabé un podcast de Desocupa de Molitio, una empresa que se dedica a la ocupación, pues directamente YouTube me lo vetó, por la palabra desocupa. Está la palabra vetada pues pone motivos gubernamentales, ¿vale? Y no te sí, deja, sí. sí, y bueno, ya tuve que alegar, tuve que cambiar el nombre porque la palabra desocupa en España por motivos gubernamentales, que ya te lo están diciendo, o sea que el gobierno ha dicho que esta palabra no puede aparecer, ¿vale? Jo, Entonces ese tipo de censura en el deporte se ve menos, pero sí se ve, bueno, muchas veces van en las entrevistas que se ven de los partidos del Madrid, del Barça. sí, bueno, pero eso también es que esa es otra. Eso Fue otro rollo. por parte de la liga, es verdad, pero la liga tiene sus periodistas. En este caso, además, el formato de liga, tal y como se conoce hoy en día en las retransmisiones de la liga, ellos tienen periodistas de la liga. Es decir, ellos tienen su formato, la liga tiene su formato y se lo vende a Movistar, se lo vende... Es verdad que DAZN sí tiene sus periodistas propios, pero por ejemplo la liga no. De hecho, tú cuando ves a los periodistas de Movistar, la liga, llevan su escudo corporativo de la liga con sus sudaderas que además son de una marca deportiva específica y es verdad que ellos tienen dicho que ellos no pueden hacer ciertas preguntas, sobre todo porque no, es que a lo mejor puedes crear malestar. Hombre, es que yo creo que los periodistas están para crear malestar. Es que, No para crear malestar, sino pero para preguntar cosas que sean incómodas, porque para dar masajes te va un masajista. hombre, es que para hacer un guión Claro, no hace falta que venga un periodista. claro. Tú dices esto y esto y lo dices y ya está. Entonces no estamos hablando de periodismo. El periodismo, como tú dices, tienes que crear esa incomodidad de responder una pregunta que es lo que la gente quiere Sí, saber el fuera. problema es que hay muchos periodistas que se están acostumbrando demasiado a dar masajes. ¿Consideras que el periodista es la voz del espectador o del lector? Quizás debe serlo, o no tanto, porque al final tienes que buscar, yo creo que el periodista siempre tiene que buscar la verdad, más allá de lo que un aficionado pueda o no pueda opinar.
Lógicamente, si es un nicho de mercado tan cerrado como el fútbol, al final tú tienes que informar sobre ese equipo de fútbol en concreto y contar tanto lo bueno como lo malo. Y de hecho yo creo que en esta situación que atraviesa el Granada realmente se ve. Sí. No podemos, No, no podemos blanquear una gestión que está siendo nefasta, no sí, podemos decir que el equipo va bien cuando el equipo lógicamente no va bien. Ujú. Y eso se viene viendo desde hace mucho tiempo. Entonces ya cada uno ahí tiene su Bueno, ya brillo. hablando del Granada, ya que estamos hablando del Granada, Sí. vamos a entrar a que me des tu valoración de la situación actual del Granada, ya que hemos hablado, porque ¿valoras una mala gestión? ¿Valoras un mal proyecto deportivo? ¿Valoras un conjunto de todo? Es un conjunto de todo, pero el problema es que el conjunto entero es malo. Ujú. No hay un proyecto deportivo real y eso se viene viendo incluso desde la temporada pasada. El Granada, yo creo que, y lo he comentado en varias tertulias, incluso también en mi programa de PTV, que el problema del Granada el año pasado es ascender primero y quedar campeón y darte esos aires de campeón que tú no tenías. Es decir, el Granada el año pasado asciende en una carrera de cojos. El Granada hasta 3 jornadas antes no había pisado casi el ascenso directo. Sí, sí. Antes de acabar, me refiero. O sea, es verdad que tiene un rush final muy bueno porque el equipo se lo cree, porque la afición se lo cree. Desplazan a 2.000 criaturas a Miranda de Ebro, que es cruzar España. Y el equipo, el último partido que gana fuera de casa es ese partido en Miranda de Ebro. El único. El único. O sea, el único, no, desde entonces no se gana. El año pasado fuera de casa se ganaron, si no me equivoco, fueron 3 partidos. Y quedó primero, ¿eh? Y quedó primero. Entonces, todo eso creo que camufló un poco que no había un proyecto deportivo real. Luego, el mercado del Granada este verano ha sido lamentable. El equipo estuvo parado 1 mes y medio porque se iba a vender. El Granada se iba a Sí. vender. Pasa que se metió de por medio el tema de la operación Libero, que es algo Ujú. que ha tenido paralizado al equipo en este verano. Al final la propiedad no consiguió vender el equipo porque los compradores no se fían de una posible multa de Hacienda. Ahora está un poquito más aclarado. Hay una fianza de 12 millones de euros. Pero claro, el equipo, por más que los dirigentes del Granada quieran decir o quieran hacer ver que el equipo no sufrió ningún tipo de cambio en daño. ese tiempo, Ujú. lógicamente el Granada fue el primer equipo que ascendió a Primera División junto con Las Palmas Sí. y incluso a la vez que subió 3 semanas después, a mediados de julio tenía más fichajes hechos que el Granada. Aparte de eso, tú tienes que fichar en defensa, lógicamente. Pues en defensa se ficha a Jesús Vallejo, un futbolista que venía de jugar en el Madrid Bueno, nada, de jugar. de jugar, De nosotros- jugar de nada. jugar Sí. nada, y ese es tu fichaje estrella para la defensa. Sí, y no, porque la mayoría siguen los mismos del año pasado. Claro, el grueso era de un equipo que vale, iba a estar puntero en segunda división, pero no deja de ser un equipo de segunda división. Entonces, en el momento en el que lo han metido en primera, oye, Paco López decía que su máximo deseo cuando se cerró el mercado era que, por Dios, llegasen vivos al mes de enero para poder reforzarse en el mercado. No le dieron tiempo porque se lo cargaron en noviembre, pero a la vista está que haber traído otro entrenador que además no tenía ningún tipo de experiencia en primera división de la Liga Española como entrenador. Fue jugador del Cádiz, muy Sí. bien, pero que no tenía experiencia en Liga Española como entrenador. Se ha visto que en los mismos partidos que Paco López ha hecho exactamente los mismos puntos, aún con refuerzo. Luego, aparte, el tema de la eliminación de la Copa del Rey. Sí. Ridículo, ridículo. No hay otro nombre. No me creo que un equipo de primera división no sea capaz de detectar que un futbolista, un portero en este caso, de 25 años, no saben que no puede jugar la Copa del Rey. Pues una mala gestión, Una mala gestión. de la gente que hay en la administración. Totalmente. Además de eso, el tema de Samu Sí. Morodion. Lo pone a jugar sin tenerlo blindado. La gente lo ve, el Atlético de Madrid lo ve, le mete al Atlético de Madrid al Y se Metropolitano. lo lleva. Samu de aquí a X años, y ojalá así sea, futbolista de 60, 70 millones de euros sin ningún tipo de problema. Pero creo que en la gestión de fichajes el Granada es que no tiene ningún tipo de estrategia porque, por ejemplo, bueno, vale que venga Brian Zaragoza, vamos a ponerle el ejemplo de Brian Zaragoza. Es el único que ha despuntado realmente del Granada estos últimos años. Mira, la base de cantera del Granada yo creo que ahora está con el tema de la reforma de la ciudad deportiva. Digamos que lo que el Granada quiere hacer es como aglutinar toda la cantera en lo que es la ciudad deportiva y que poco a poco se vaya creando una base para que el Granada sea un equipo de cantera. Lógicamente hay que cimentarlo muy bien y tienes que tener gente muy preparada para eso. Y aquí había una persona que se encargaba de todo el tema de captación, que era David Peláez, que ahora actualmente es director deportivo del Lugo, que también el año pasado, en el mercado de verano, pues dejan de contar con él.
Una persona muy válida, que entre otros tiene nombres, fichajes muy buenos, por ejemplo, Rui Silva, actual portero del Betis, que ha sido de los mejores porteros de la historia del Granada. Tiene un montón de fichajes así, que ese tipo de gente a la que tú tienes que tener dentro de tu estructura. Tener una estructura consolidada, de gente de Granada, y que sepa de fútbol realmente. Y si no la vas teniendo, al final, bueno, pues se te va escapando. Lo de Brian, pues Brian es que también, ¿verdad? Es una venta que yo la veo lógica y con perspectiva la veo muy lógica. Al final una operación que ronda los 20 millones de euros, una salida que se te puede llegar a propiciar en este mercado invernal, pero también lo veo todo muy mal gestionado. Muy fatal. Tú no puedes anunciar a los 4 vientos en diciembre, me quedo, y el último día de mercado a porrear la puerta, oye, que me quiero ir. El problema es que Brian Zaragoza creo que va a tener poco futuro en el Bayern. Por lo que se está viendo. Tiene problemas con los idiomas, tiene problemas con adaptación al tipo de fútbol alemán, porque Lo mejor el es que fútbol alemán es un poco más... No es tan directo como el español, quizás un poco más... yo no dudo de la calidad de Brian, porque No, si no es dudar de la sí. calidad. La adaptación está claro que le está costando, y el propio Tuchel lo dijo en rueda de prensa hace muy poco. Creo que el salto es muy grande, porque al final no perdamos la perspectiva de que en el Granada era el líder del equipo. O sea, tú ves un partido del Granada y el partido del Granada, sobre todo en esta última etapa de Medina, era balón a Brian y que Brian invente. Que Brian invente. Sí. Y en algunos partidos le pudo salir bien, pero lógicamente la clasificación del Granada lo dice. Si no se pueden ganar partidos en primera división. Al Bayern le entraron las prisas, sobre todo a final de mercado, porque se lesiona Gnabry, creen que va a tener algo más grave de lo que tiene. Y ahora Gnabry está jugando ya otra vez. Entonces también Brian en ese sentido tiene menos oportunidades. Ojalá le vaya bien, te lo digo en serio, porque ¿Crees que si volviera a Granada tendría las puertas abiertas? Hombre, por supuesto, Totalmente, ¿no? pero yo creo que Brian ya el año que viene, si sale del Bayern, que a lo mejor creo que puede ser lo más lógico que tenga una cesión quizá ya sea un equipo un poquito más puntero que el Granada, lógicamente, porque Granada va a estar en segunda división. Seguimos con el tema de Granada y me gustaría saber tu opinión si realmente los dirigentes del Granada miran o valoran la afición. Es que cuando tú me preguntas por dirigentes del Granada, ¿a quién te refieres? A la directiva esta nueva que tenemos. Claro, pero la que está aquí o la propiedad china. No, la propiedad china. Me refiero a la propiedad china, que es la que mueve, es la que mueve los hilos del equipo, ¿no? A lo mejor la propiedad no está tan lejos. No está tan lejos, ¿no? Es que, claro, es que hay muchos melones que se pueden abrir, ¿no? Hombre, no solo interesa. Vamos a ver, el fútbol, tenemos que ser claros, tiene mucho interés económico. Sí. Está claro que no podemos esconder los intereses económicos. ¿Qué puede ver una empresa o una persona rica, como viene a la entrada de los jeques de los árabes, de toda esta gente con dinero? ¿Qué pueden ver en un equipo para invertir tantas cantidades de dinero? ¿De realmente merece la pena toda la economía que mueve un equipo para invertir en él y llevar una mala gestión simplemente porque detrás hay acuerdos comerciales? Hombre, cuando yo soy de la opinión de que cuando un propietario compra un club, lógicamente no quiere... ¿Crees que viene con buena intención? Yo creo que viene con buena intención y por lo menos de si es un negocio, bueno, a lo mejor para una persona que tiene miles de millones de euros, pues a lo mejor comprar un club como el Granada le sale por 70, 50 millones, pues a lo mejor su margen de riesgo, pues a lo mejor no es demasiado. Uh-huh. Ahí es donde está la clave. Si usas tú ese, digamos, provecho a nivel deportivo, pasional de una afición, para a lo mejor tener otro tipo de acometido, otro tipo de negocio que probablemente la gente no sepa. Sí. Siempre hay una trastienda. Claro. Siempre hay una trastienda. Y el movimiento económico que hay detrás tiene que funcionar. Pero hay muchas veces que infravaloran al equipo, a la afición y a todo lo que hay detrás solamente por esos fines económicos, que creo que también deberían de valorar a la hora de entrar los sentimientos de esa afición, porque por ejemplo aquí en Granada el sentimiento de la afición yo lo relaciono mucho como al del Deportivo de La Coruña, que la gente estando en la división que esté va, acompaña, viaja y va hacia donde va su equipo. Y aquí en Granada igual, pero creo que este tipo de gestiones al final lo que va a hacer es perder un poco el entusiasmo por el equipo y que la afición pierda ese interés por ir a ver partidos. Yo el mayor miedo que tengo de este descenso del Granada, parte puede ser ese, el desarraigo de parte de la masa social, porque se viene del mejor Granada de la historia, con Diego Martínez, esos 3 años que son un oasis dentro de un desierto, que es esta propiedad china al mando, porque desde que vinieron en 7 temporadas, creo que son las que llevan, desde 2016, hemos tenido 3 descensos.
Uno de ellos, lamentable, que fue el, como se denomina, el Granada de la ONG, Sí. porque tenía un jugador de cada nacionalidad. Un descenso que, mira, si se desciende como se desciende el año que se baja con Caranca, pues mira, pues vale, desciende la última jornada, es muy, muy cruel, pero por lo menos, mira, desciendas con 39, 38 puntos. Pues bueno, pues ya está, pues se ha bajado, es fútbol, puede pasar todos los años, bajan 3. Pero bajar como también se va a bajar este año, lo veo tan difícil, Pero lo veo tan complicado. Salvar la cara a esta altura, Claro, Miguel, claro. con la temporada que estamos, que está casi Pero es lo que voy. Si desciendes mira, te voy a decir, con 35 puntos, dices, bueno, pues por lo menos han luchado y han quedado el último por el puesto más cercano a la salvación, ¿sabes? Por lo menos han dignificado la camiseta, pero es que ni eso. Uh-huh. Y se va a bajar haciendo un descenso que no eres el peor descenso de la historia porque tienes el Almería que está compitiendo por ver quién es más malo de los dos. Eso es el que te va a quitar un poco, te va a manchar, te va a quitar un poco la cara. Que claro. O sea, dime tú a mí, ¿con qué ánimo una persona que ha pagado su abono va a ir a ver ese partido? ¿Con qué ánimo? Bueno, te iba a preguntar por los futbolistas, pero realmente a los futbolistas dentro del equipo habrá pocos que sientan los colores como en todo. El futbolista que es un Zuni, por ejemplo, que no es español, pues seguro que no siente los colores como un Víctor. Yo te digo que, por ejemplo, además me has puesto el ejemplo perfecto. Creo que Uzuni, creo que es de los futbolistas que más le puede doler el hecho de que el Granada descienda, porque es un futbolista que se ha identificado mucho con todo lo que es Granada, con la afición. Además, le están saliendo muy bien las cosas. El otro día leía que creo que es de los futbolistas, no sé si el que más o el segundo que más goles ha metido en la historia de los Cármenes. Uh-huh. En 2 temporadas y media, que es lo que lleva en el Granada. O sea, es un futbolista que probablemente sí que le duela el descenso. Víctor Díaz, por supuesto. Además, Víctor Díaz, que ya no, prácticamente, bueno, se ha retirado realmente porque puso su ficha a disposición del equipo por un problema que tiene en la rodilla. Y es un futbolista al que además tuve la suerte de entrevistar en el mes de agosto y me hablaba con mucha ilusión. Incluso se me llegaba un poco a emocionar porque yo le ponía imágenes de todo el vídeo del ascenso, que suponía mucho para él, porque Granada para él significaba demasiado. Fue el capitán de ese Eurogranada, del mejor Granada de la historia, y eso ya queda para la posteridad. Yo le preguntaba si le gustaría quedarse dentro de la estructura. Él me decía que sí, porque es muy feliz en Granada. Y lógicamente sé que a él sí le dolería un descenso del Granada. Ya no como futbolista, sino como persona que está dentro del club o como aficionado propio de lo que es el Granada. Es un jugador que tiene raíces almerienses, si no me equivoco, viene de Almería. Sí. Él es sevillano. Bueno, o tiene familia en Almería, porque conozco gente que tiene familia allí. Puerta es el que tiene familia en Almería. Ah, eso, Puerta, perdona. De Benadux, Puerta. Sí. Antonio Puerta, de Benadux, me he confundido con Víctor. Antonio no se apellida Puerta. Se llama Antonio José Rodríguez Díaz. ¿Y el Puertas? Creo que es por su padre. Ah, vale, por llevar el apodo de su padre, sí. Bueno, vamos a entrar un poquito en el periodismo. Que me gustaría saber cómo ha evolucionado tu enfoque periodístico con el paso del tiempo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de adaptarte a las nuevas tendencias del periodismo deportivo con los tiempos cambiantes y las tecnologías? Bueno, es verdad que quizá una pregunta que te puedo responder quizá mejor dentro de 10 años, cuando esté un poco más desarrollado, porque realmente llevo un año y poco en televisión, aunque he hecho otras cosas en radio y demás. Lógicamente yo siempre me encuentro al desafío de cada lunes tener que tirarme al directo durante 1 hora de 9 a 10 en mi programa. O sea, yo cada lunes, siempre que llego, pues es un papel en blanco. Y a partir de ahí inventa el programa. Cómo lo quieres estructurar, en función del contenido que tenga, en cómo... Bueno, al final, a mí lo que me gusta es que es como un hijo, ¿no? Que vas pariendo, claro, y que vas pariendo y que tú vas el programa y le vas dando forma, le vas dando contenido, vas abriendo esta sección, vas abriendo la otra, vas enfocando de una manera, metes este reportaje, metes esta entrevista y al final tú vas dirigiendo un poco también lo que es la línea de debate que vaya a tener. Me gusta mucho el tema de debate entre... Yo te hago siempre 3 tertulianos al programa. Uh-huh. Y me gusta mucho el tema, sobre todo cuando yo veo que la tertulia está siendo atractiva en el momento en el que ya veo que se enzarzan. Es decir, pero no al sentido chiringuito de... Un debate. Exactamente, activo. En el que uno con argumentos a otro. Cuando mi tertulia, digamos, yo termino el programa y digo, yo he hablado demasiado en el sentido de que he tenido que proponer demasiados temas. Digo, hoy mi programa no me ha salido bien. ¿Es complicado el directo? A mí me gusta mucho, tío. Me gusta mucho el directo porque me gusta mucho la adrenalina. En ese sentido, yo soy una persona que me considero poco aventurera, yo soy una persona muy tranquila y mucha gente me lo dice, soy muy tranquilo.
Pero es verdad que el tema de la adrenalina del directo me gusta. ¿Te motiva? Sí, el hecho de ver el piloto rojo encendido, echarte, lanzarte, creo que eso es lo que da más autenticidad a una retransmisión. Sí, ese piloto se enciende, es decir, voy para adelante y ya ni marcha atrás. Tengo que ir y tienes poco margen de error. Y lo mejor es que si te equivocas, saber qué decir. Por ejemplo, mira, Semana Santa. En la tele tenemos retransmisiones que empezamos a las 4 de la tarde, 3 de la tarde y acabamos a las 1 de la madrugada. Sí. Imagínate la cantidad de horas, la cantidad de cansancio físico, porque nosotros funcionamos por equipos. Sí. Estamos 3, 4 equipos y tienes que ir moviéndote de un punto a otro, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de... A mí me gusta también el tema de Semana Santa, pero bueno, como si fuera de otro tema cualquiera. A lo mejor yo a las 4 de la tarde metí un gambazo porque he dicho que esta virgen es tal, la hizo este hombre y por lo que sea no la hizo. Sí. Claro, ahí ya, pues, lógicamente, la gente cofrade es muy pasional, ¿eh? Si hace un gambazo de ese tipo en el chat, que no tiene ni idea. Te lo dejan caer. Pero bueno, pero siempre tienes la oportunidad, ¿no? Siempre te da esa revancha de decir, no, pues mira, ahora voy a despedir la conexión de esta manera, y al final, mira que bien la ha terminado, está bien. Al final creo que eso es lo que me gusta del tema del directo. El directo, yo que lo vamos a decir aquí en primicia, me están proponiendo hacer varios directos y pues me gusta hablar con gente como tú, que está acostumbrado al directo, porque no es lo mismo ponerse aquí delante de 3 cámaras, sí, que si te equivocas lo cortas y fuera, que ponerte delante de 150. Para mí 100 personas ya sería una locura. No sé cómo reaccionaría, pero bueno, para eso está la zona de confort, para salir y... Claro, no, pero es que al final es como yo creo que tienes que aventurarte, porque mira, por ejemplo... yo ahora, la semana pasada presenté la gala del deporte, dentro de poco voy a presentar otra gala, y yo la primera gala que presenté fue la gala del deporte del año 2016. Cuando yo estaba haciendo esto de la cadena SER en Guadix y tal, me lo propusieron, y yo muy valiente, sí, sin problema. Yo venía a crecer porque yo veía que hacía mis programillas de mis 15 minutos, eran 15 minutos de programa, a mediodía, yo me veía fuerte, me veía sobrado, suelto, y digo, yo esto lo domino sin problema. Además me pasaron con poco tiempo los guiones, porque eso cuando presento una gala es una máxima. Sí. Siempre te los cambian a la última hora. Y me los pasan y yo con que me lo prepare la tarde de antes, de hecho el mismo día me lo voy a preparar por la mañana. Esto va a salir rodado. Y claro, cuando luego te ves que se calla todo el mundo, que el foco del teatro te está dando en la cara y que tienes que hablarle a 300 personas... Yo tengo muy mala experiencia de aquella primera vez, ¿eh? De hecho, me puse bastante nervioso. O sea, salí del paso, pero cuando yo terminé mi trabajo, dije, no estoy contento con lo que he hecho. No estoy contento. Bueno, la primera vez... Claro, lógicamente. Tenía 19 años, demasiado. 19, no, tenía unos pocos más. 21. Tenía 21. No, 20, perdón. Debe ser... 20 años. Debe ser de orgullo de llegar con 19 años a presentar una gala del deporte, por poco trascendencia que tenga, ¿no? Poco público, pero 300 personas en un teatro. Y 19 años, hay que tener 2 huevos, vamos a decirlo claro. Sí, por eso te digo, yo me vi muy valiente y en el momento en el que lo tal, dice, no, pero eso me sirvió para luego poco a poco ir cogiendo más soltura a nivel de hablar en público, a nivel de ponerme delante de una cámara, a nivel de ponerme delante de un micrófono. O sea, al final la vergüenza la tienes que perder. Sí. Porque eso es así. Si yo tuviera vergüenza de hablando delante de una cámara, trabajando en televisión, pues a lo mejor me tendría que dedicar a otra cosa. Sí, tendrías que mirar que no eres capaz de evolucionar en ese campo. Claro. Entonces ya el otro día, cuando ya me presento a la misma gala, creo que son 7 años después, pues claro, yo ya salí allí ya más tranquilo que como si estuviera aquí, y tenía delante mucha gente. Sí, pero bueno, ya estás más trabajado en el campo del directo, en el tema de las cámaras. Pero eso que me he ido por los cerros. Es que yo me estoy dando cuenta de que esto del tema de los podcasts. Yo cuando muchas veces dicen, no, es que te vas de verdad. Pues hemos empezado hablando por una cosa. Has visto que teníamos más o menos unas preguntas. Y sí, ya sí. Pero eso creo que es lo bueno. La naturalidad de una conversación. Y también del directo. Por eso te digo que en el directo lo bueno es que luego cuando tú ves que sale y dices, tío, la satisfacción de haberlo hecho bien, haberlo hecho, y una cosa también clave, que luego no tienes que editar. Exactamente, eso va todo que eso va mejor. Aquí si me equivoco, lo cortamos. De momento no vamos cortando. Lo cortamos. Bueno, Miguel, hablando del futuro del periodismo, quiero saber, ante el avance de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales, ¿cómo ves el rol del periodismo deportivo en los próximos años? Porque lleva un ritmo cambiante un poco veloz. Sí, hombre, si tuviera la respuesta fehaciente, créeme que la llevaría a cabo y sería pionero.
Es verdad que es muy complicado. Muy complicado porque yo creo que está todo muy abierto. Hemos llegado a un punto en el que es todo tan cambiante. Ya no te digo en cuanto a años, sino en cuanto a meses. O sea, es todo muy cambiante. Aventurarte a cómo será el futuro del periodismo, es que es muy complicado, ¿eh? Porque, por ejemplo, al periódico lo llevan matando 30 años. Ahora parece que poco a poco se Sí, está va empezando a sobrevivir terminando un poco, ese... pero por redes sociales. Porque... Exactamente, pero es a lo que voy, el periódico físico me refiero. Poco a Eso... poco se va desapareciendo, pero ya llevaba matando 30 años. Mm. La radio la lleva matando también. Bueno, de hecho decían que cuando empezó la televisión la radio iba a morir. Ahora tampoco, ahora dice que la amenaza de la radio son los podcasts. Y tampoco. El contenido es muy diferente. Claro, por eso es a lo que voy. Entonces, que depende cómo quieras enfocar el periodismo en según qué tipo de plataforma. Lógicamente, hay cada vez más oportunidad. A mayor plataforma, a mayor nivel de divulgación, a mayor cantidad de recursos, el periodismo se expande. Creo que el periodista es el que tiene que formarse en todos esos ámbitos. Es el que tiene que ser multidisciplinar, es el que tiene que saber de todo. Ahora tengo yo una pregunta que, Sí. ya que estamos hablando, quiero que me la responda, que me ha venido ahora mismo a la mente. ¿Qué opinas tú como periodista de gente como yo, por ejemplo, Sí. que monto un podcast e intento hacer una especie como de trabajo de periodista? Porque yo me tengo que informar, me tengo que vibrar, me tengo que leer mucho, informarme, ¿no? Para dar una entrevista, que es el trabajo que toda la vida ha hecho un periodista, o presentar un programa, que aquí hace un conjunto de presentar un podcast Sí. y dar una entrevista. ¿Cómo consideras que esa gente, las consideras como intrusos en vuestro trabajo? No. No, porque al final creo que es un contenido muy específico. Al final creo que dentro de esto cabemos todos, tío. O sea, si es que tenlo en cuenta. La gente al final, hoy en día, antes, hace 30 años, la gente tenía que ver sí o sí la uno, la 2, Antena 3 y Telecinco. Porque es que no había más. Hoy en día ya esto no funciona así. Ahora todo funciona a la carta. Y el propio usuario es el que elige lo que quiere ver, lo que quiere escuchar y lo que quiere consumir. Entonces, al final, para un periodista, en este caso, tú no tienes por qué ser una amenaza. Al contrario, en tu caso, una persona más que hace este tipo de contenido, que tendrá su público y que tendrá sus oyentes y nada más. O sea, no tiene por qué ser una amenaza porque al final, ¿qué te digo yo? Es como otra cosa cualquiera. Si ahora yo, por ejemplo, decido abrir un podcast, por ser periodista sí soy competencia a los que son periodistas. Al final creo que todo el mundo cabe dentro de eso. Bueno, sí, pero porque hablamos de la diversificación de contenido, porque tenemos ahora toda la carta, como tú has Claro. dicho. Entonces, la radio o la tele Todo va dirigido a la segmentación. es más todo lineal, digamos. Claro. Si tú a tal hora no estás viendo ese programa, Claro, te lo pierdes. y Bueno, además, o si ya quieres verlo, ya están las plataformas de cada programa, de cada cadena, que tienes que exactamente. pagar. Claro. Pero también es a la Yo te lo carta. digo porque yo, por ejemplo, es que además me pasa en mis carnes y lo sufro en mis carnes. Es decir, yo tengo mi programa, solo lunes a las 9. Yo tengo amigos que me dicen, es que el lunes a las 9, pues es que tengo peña de fútbol y no lo puedo ver, tío. Sí. Claro, pero por eso nosotros, y creo que es algo bueno que tiene mi televisión, PTV Granada, es que absolutamente todo el contenido que hacemos, con un margen muy cortito de tiempo, te lo estamos subiendo en YouTube. Sí. Totalmente gratuito. Y tú ahí, pues, si no lo has visto porque no has tenido, pues lo tienes directamente en YouTube Lo tienes. a las 2, a las 3 horas. Entonces, también digamos que nosotros en ese sentido nos adaptamos a lo que es el consumo de a la carta. Sí, pero bueno, estáis adaptados, sí, en el consumo a la carta, pero por ejemplo, ¿crees que puede evolucionar tu programa, puede evolucionar a que ya no emita a lo mejor por televisión analógica o TDT, a emitir en YouTube o Twitch streaming, o ¿no? Kick en streaming, que es hacia donde va todo dirigido hoy en día? Sí, de hecho, además es muy, muy interesante y me ha hecho recordar un profesor mío me dijo que dentro de... No es que, claro, en aquel entonces haría 3, 4 años, que las televisiones del futuro van a ser como los cuadros. Es decir, que todo lo que se consuma, absolutamente todo, va a ser a la carta. Entonces ahí ya habrá que ver. Si tú haces una aplicación para una Smart TV en la que tengas tu cadena y a través de eso tú tienes tu streaming propio y a través de eso... Claro, pero a lo mejor esto pueden pasar años y años. ¿Por qué? Porque yo sinceramente a mi abuela
no la veo teniendo que coger el mando, a encender su Smart TV, ir a este usuario para ver a su nieto cómo está haciendo El el programa. programa. Entonces creo que es verdad que de cara a 30 o 40 años, pues probablemente sí. O a lo mejor no, pues también se supone que... Yo le echo menos tiempo, Miguel. Yo creo que Sí, en 5 años la televisión como tal, como lo conocemos, TDT, desaparecerá y será todo plataformas de pago, estilo Netflix. yo ahí discrepo. Es que, por ejemplo, Pero es que la televisión tienes que tener en cuenta que es de servicio público. bueno, quitando el servicio público de televisión española y la 2, porque No, lo pero demás... al final lo informativo de Antena 3, lo informativo de Telecinco, al final te hacen un servicio público. A eso es lo que me refiero, no de que sea vale, sí, subvención sí, sí. pública. Bueno, sí, habrá ciertos programas que sí, ¿no? Pero Claro. que solo quedará eso. Pero, por ejemplo, ya cada vez todas las cadenas van orientadas a un contenido premium que Sí. si quieres verlo tienes que pagar. Pero yo creo que se van a mantener dentro de una línea. Yo creo que va a ser quizá parecido a como está ahora. Por lo menos, por eso te digo tanto espacio de tiempo, porque aún hay gente de 50 años que esperemos que todo el mundo siga vivo 20 años más. Sí. Pues a lo mejor no están todavía adaptados dentro de lo que es Smart TV. Luego, lógicamente, nuestra generación va a consumir televisión de aquí como pueden consumir mis padres. Ya te digo que ni de coña. Ni de coña. Ni de coña porque mi generación a día de hoy no consume televisión. Bueno, yo prácticamente es que no la enciendo. Es que yo tampoco. O sea, Es que yo lo único para lo enciendo es para cuando subo mi vídeo de YouTube para Sí. probar si se ve buena calidad. Es lo único que uso la televisión, Sí, sí. así que imagínate. Yo aparte de porque por tema de trabajo tengo poco tiempo para verla y cuando la enciendo de casualidad resulta que siempre tengo puesto PTV. Nah, el tuyo. Mi cadena, ¿eh? Pues entonces, ¿qué hago? Pues veo mis compañeros, veo mi programa si está en redifusión, veo... Entonces es verdad que a lo mejor, pues no sé, para ver fútbol quizá, pues sí. Que también ese es otro debate. ¿Cómo Sí. se va a retransmitir el fútbol? Pues es una grandísima pregunta. Bueno, ahora con lo que ha hecho Tebas con el tema del pirateo y que cualquier cosa... Ese es otro melón. Ese Si es quieres otro lo, melón si que quieres te- lo abrimos también, ¿eh? Yo no tengo problema. Bueno, el pirateo, vamos a ver, pero con la pirateo no se va a poder acabar en la vida. Siempre sale una fórmula nueva de poder retransmitir. Yo, por ejemplo, un claro ejemplo, yo la Fórmula 1 Sí, la veo por Telegram, en directo en un canal, sí. ¿vale? Y si yo tengo un móvil y con un OBS lo emito, lo puede ver quien quiera. Y ahora como tú rastreas a las 7.500 personas que había viendo en ese momento el stream. Están tratando de ponerle puertas al campo. En Es ese sentido. imposible. Pero que es que yo creo que están apuntando a donde no es. Sí, exactamente. O sea, ¿por qué si tú... Mira, es que es muy sencillo, es que me hierve la sangre. Sí. O sea, tú no puedes pedirle a una persona que pague 130 euros por ver la Liga Española. 130 euros al mes. Que son 1.300 euros al año. Oye, yo no sé cada uno cómo tendrá su economía, el que se lo pueda permitir muy bien. No, Pero es que dice, se no, lo es puede que el permitir. fútbol no interesa a la gente joven. ¿Cómo Sí, que no interesa a la ¿cómo gente que no? joven? Si luego pone un partido en abierto en un canal temático que tienes que ir a buscar, como es Gol Televisión, Sí. pone un Sevilla-Girona y tiene 2 millones de espectadores. ¿Funciona o no funciona el fútbol en abierto? Pone Claro un que partido de la funciona. selección en la 1 y tiene 4 millones de audiencia. ¿Funciona o no funciona? El Siempre problema- funciona, siempre Claro. funciona. Y yo sé, porque esto, imagino que cuando ellos hacen sus rastreos, ellos sabrán perfectamente más o menos la estimación de cantidad de rastreos de servidores IPTV, de servidores de antenas que consumen fútbol. Y claro, ellos lo que verán es decir, tenemos una audiencia potencial de la hostia, pero no me contrata a nadie. ¿Por qué? Pues, alma de cántaro, si estás viendo que en vez de cobrar 120, si lo cobras a 20 Sí. o lo cobras a 30, hay gente que te va a suscribir el triple. Y yo estoy seguro de que si el fútbol valiera 20 euros al mes, Todo el mundo lo todo el tendría. mundo lo tendría. Pero Seguro, es que, ¿eh? Pero es que ya no solo con el fútbol, que por ejemplo, para ver solamente en Dazn, ya no, Claro. es que para ver cada cosa tienes que pagar aparte. O sea, yo quiero ver la Fórmula 1 son 19,99. Es que Cada cosa que le quiera sumar, que carrera a la Fórmula 1 tiene una cada 2 semanas. bueno, hay suerte que tiene 3 al mes, que hay 2 seguidas, se salta una y luego otra, pero hay otras veces que tienes 2. Claro. Entonces, yo voy a pagar 20 euros, Son 10 euros la carrera, ¿eh? 20 euros por 10 euros una carrera. Es que no. Es que no, y el fútbol pasa lo mismo. Que sí, que pagas toda la liga, pero es que a lo mejor yo no quiero ver toda la liga. Yo quiero ver el partido de mi equipo y si toca que en abierto, como cuando entró la sexta entró con el tema del deporte. Me estoy leyendo además un libro de Felipe del Campo, que era de uno de los que estaba en ese momento y lo cuenta muy bien, que ellos entraron arrasando. Creo que emitían 5 partidos de la liga
a cada fin de La semana. sexta fue el Mundial, el Mundial 2006, el Mundial de 2006. El Mundial de 2006, a raíz de ahí, Alemania. pues empezó a abrir y daba muchos partidos abiertos casi todos los fines de semana. Sí, sí, sí. Y fue su boom. Bueno, pues vale, vamos a hablar de que tenemos que cerrar un poco y los derechos de imagen de la liga y tiene que cobrar por los partidos. Pero como tú dices, no cobre 120, 130 euros por una suscripción. Cobra 20 y a lo mejor en vez de 100 tendrá 1.000.000. Pero además es que es que es seguro, ¿eh? Yo lo pagaría. Sí, sí, es pero que yo no, seguro. yo no estoy dispuesto a pagar 130 euros por tener una suscripción al fútbol, porque Lógicamente. para ver un partido del Madrid o del Granada, que soy seguidor, vale, pero por ver, yo a lo mejor no me interesa ver un Cádiz que Pero te digo aquí- yo, Las pe- Palmas. Pero a que si un domingo por la noche tú tienes un rato libre y te dan de opción y tienes la opción de poder verte un Atlético de Madrid-Valencia y dices, oye, pues mira, como lo tengo, lo pongo. Exactamente. ¿Lo verías? Pues claro, si lo tengo, lo veo. Pues como tú, multiplícalo por millones. Al final integran mucho más el deporte. Claro. Ya no es solo... bueno, vamos a decir que Sí. esperemos que se solucione, pero que lo que tú dices, le van a poner puertas al campo con lo que está inventando Javier Tebas, porque no va a encontrar solución. Algo estarán tratando de tapar por otro sitio. Si hackean a ordenadores de la NASA, ¿tú te crees que por mucho que tú veas el fútbol no te van a abrir otro canal para verlo por donde tú quieras? Sí, sí. Es imposible. Bueno, vamos a entrar un poquito en temas polémicos. Venga. Miguel, quiero que me des tu opinión sobre la integración del fútbol femenino en la nueva sociedad, mediática que tenemos. Sí, pues, es un reclamo que yo creo que poco a poco se venía, digamos, también mereciendo, es un poco más de visibilidad. El hecho de que España, lógicamente, ahora haya ganado el Mundial, haya ganado la Nations League, el Barça arrase en la Champions femenina, el Madrid haya adquirido un club femenino. Poco a poco se está llegando a una dimensión que está cogiendo muy buena pinta. Uh-huh. Pero la eterna, hablamos si quieres de la eterna comparativa, la gente que Sí. lo compara con el fútbol masculino. Es que yo creo que no tienen por qué compararse. No deben de compararse. Claro, porque es que al final, a lo mejor de aquí lo digo, a lo mejor dentro de 50 años, el que está puntero del fútbol femenino no el masculino, pero a día de hoy es que es muy complicado. Es complicado porque además las marcas, los sponsors, los partners, todos van al fútbol masculino, que es el que mueve y el que lleva años moviendo. Pero también, a ver, yo soy partidario de que integren el fútbol, el fútbol femenino en la sociedad y que cada vez va más, ¿no? Sí, sí, además en Granada tenemos la gran suerte de tener un equipo femenino en primera división que subió también el año pasado y que yo creo que va a ser el único equipo del Granada que va a mantener la categoría. Y de verdad, toco madera, a ver dónde tengo por aquí algo de madera. La madera. Bueno, el suelo. Bueno, pero el tema del fútbol femenino, yo soy partidario de que esté integrado en la sociedad, ¿vale? Pero hay ciertos movimientos ya con carácter político que ya es lo que buscan el sensacionalismo pero eso con la todo. comparativa del fútbol masculino. Sí, yo creo que no tiene mucho sentido. No por nada, sino porque al final lo que te puede generar un futbolista de primera división o una superestrella como Mbappé, pues a lo mejor no te lo va a generar Alicia Putellas o Aitana Bonmatí, que es la Balón de Oro actualmente. Pero no por nada, sino porque es así. Porque al final, cuando tú vas a ver, y te voy a hablar del Barça femenino, que es el mejor equipo del mundo a nivel femenino, al campo del Barça, al estadio Johan Cruyff, que es donde juegan ¿cuántas personas van a lo mejor cada fin de semana? 4.000, 5.000. No es lo mismo que 80.000 o 90.000. Claro, es que 4.000 o 5.000 te está metiendo la Morevieta en segunda división. Claro. Y no quiero entrar en una comparativa, sí, ¿no? Sí. Es a lo que voy. Y me parece bien que las futbolistas se pusieran en huelga en las 2 primeras jornadas por tema de tener un mínimo salarial. Me parece bien que se ha llegado a un pacto, lógicamente. Tienen que ir reivindicando sus derechos porque al final es profesional porque la liga ya la han hecho profesional. Entonces tienen que tener un salario, digamos, acorde al ser profesional. Pero que se reivindique el hecho de que una mujer tenga que cobrar lo mismo que un fútbol, o sea, que los mujeres futbolistas tengan que cobrar lo mismo que los hombres futbolistas por el simple hecho de que porque si tú juegas en el Madrid tienes que cobrar lo mismo en el masculino que en el femenino, pues no, lógicamente por el simple hecho, y yo lo veo muy sencillo, porque es que no se genera lo mismo. No. Porque una taquilla del Bernabéu para ver el Madrid masculino a lo mejor te está haciendo la mitad del presupuesto del Madrid femenino en toda la temporada. Claro. Entonces no pueden igualarse. Yo creo que es un poco de sentido común y de no perder la óptica con lo que te estoy diciendo del tema de política, porque al final estamos politizando toda la sociedad y eso llega al fútbol. Y al final el fútbol es muy de polo, entonces hay debates que son demasiado agresivos y al final pues se sale perdiendo. Sí, se sale perdiendo. Tenemos que dar una vuelta como sociedad a todo ese tema, ¿vale? Yo soy partidario de eso. Bueno, quiero hablar también del VAR. El VAR.
¿Crees que le ha quitado o ha desvirtuado el juego en sí? Mira, yo creo que el VAR es una herramienta que, aplicada bien, es una gran herramienta. Yo creo que el problema del VAR son los árbitros. Y mira que he estado en el gremio, pero creo que los protocolos que se hacen hay que perfeccionarlos. O sea, es verdad que partiendo de la pregunta que me haces, creo que sí se ha perdido un poco esa esencia del fútbol. Porque cuando hay un gol, y a mí me pasó, de hecho, en el partido del Granada con el Almería, marca Uzuni era una posición de tiralínea, de centímetros. Y ya digo, lo celebro, pero lo celebré comedido, ¿no? Porque digo, es que ya no me fío, porque además veníamos de haber anulado a Arezzo, uno en el campo del Betis en el Villamarín, que fue por 2 centímetros, que luego a Morata le conceden un gol prácticamente igual contra el Granada precisamente, y eso que te dice Sí, te retiene un poco como sí, diciendo, espérate, que van a que revisar. que no lo sé, pero lógicamente creo que el VAR tienen que darle un Hay que dar una giro vuelta de al hoja. tema del protocolo, porque no puede ser que aún con VAR se sigan equivocando. O Es sea, que si tienes VAR, no puedes tener un VAR chapucero, que es lo que yo creo que tenemos ahí es ahora. donde yo vengo. Es que tú implementas el VAR para solucionar esas indecisiones o Sí, esos errores arbitrales que se cometen durante un partido. Pero si tú ahora metes un VAR y sigues teniendo supuestamente con esa tecnología un fuera de juego que no señala o un penalti, una mano que no señala, cuando lo puedas ver bien, y eso se sigue sin señalar. mm, Entonces sí, ya es verdad que estás desvirtuando mucho más el juego. De la otra manera era como la duda, el árbitro. El árbitro es una persona, entiende que se tiene que sí, equivocar y eso es parte del juego. Entonces jugaban también con la picardía los futbolistas, como los futbolistas estos de calle que se conocen, ¿no? Que sí, están en el campo y la picardía de no me va a ver nadie, el árbitro no me ve, le doy. Porque lo he jugado, yo he jugado al fútbol sí, sí, muchos sí. años, ¿no? Y esa picardía siempre la tienes, pero ahora tienes que estar ha desvirtuado un poco el juego porque esa picardía no la puedes tener porque hay 25.000 millones de cámaras viendo lo que está haciendo el jugador que está en el área contraria sin tener el balón que está en el otro área. Sí, Desvirtuó un poco el juego. Para mí ha perdido un poco de esencia el sí, fútbol. lo que pasa es que yo creo que había gente que creía que el VAR iba a venir a acabar con la polémica. Y en Está un, creando más. claro, es que en un mundo como el fútbol, pensar eso es quizá pensar demasiado bien. Yo creo que sí. Nunca se va a terminar de ir la polémica en el fútbol y quizá también esa salsa es la que alimenta un poco pues, el debate, sobre todo a nivel de prensa, ¿verdad? Que cuando hay salseo de ese tipo, pues nos alimenta mucho, te da contenido, es la realidad. Sí, sí, te da mucho contenido. Pero es lo que te digo, el protocolo de actuación no está bien. Luego, el tema de las reglas de juego la están cambiando cada 2 por 3 con lo sencillo que es el fútbol. Ahora que si la mano está antinatural, si no es antinatural, creo que tiene que ser todo más sencillo y el VAR tiene que entrar para errores claros y manifiestos, porque lo que está pasando es que el árbitro está pitando ya con miedo Sí. y están arbitrando más desde los que están en las rozas en Madrid que el que está propiamente en el campo. Me están arbitrando con miedo por el miedo Claro. a que salga, como por ejemplo pasó hace poco con el del Valencia con el Madrid, ¿fue? No. Sí, Sí, que pitó en el último en el minuto. último Pero eso ahí yo lo achaco a un error. Eso para mí es un error humano. Ahí él dice, esta jugada y se acaba, pues si el portero despeja, pita. No hagas como dejar para que tú pita y te Y ya quitas de está. problemas. Y si no dejes una segunda jugada, que es lo que, Bueno, porque causa el problema. pero que yo soy partidario de, si has dicho que se acaba, en el momento en el que el portero despeja, se acaba. Ahora, si dejas que siga, Alma de Cántaro, no pites cuando está volando la pelota hacia la portería, que es que eso... Hay cosas que no, que son ¿ves? Pero eso es lo que mueve el fútbol, ¿no? Pero podemos resumir, el VAR lo podemos resumir como una buena idea con mala aplicación. Exactamente. Yo soy partidario de usar menos el VAR. Por supuesto, el fuera de juego semiautomático que entra la temporada que viene en la liga, necesario al 100%, Eso sí. porque el tema de estar tirando líneas, yo cuando me ponen una imagen no me la creo, porque es que no me la creo. Porque las líneas se basan en... No, yo es que no me la creo, porque además luego te sacan la imagen muy mal pixelada, moviendo, y a los 20 minutos, ¿sabes? Como el partido del Atlético de Madrid-Granada, el gol que mete Morata, te saca la línea a los 20 minutos mal pixelada, que dices, Sí. bueno, pues me lo tengo que creer porque me lo tengo que creer, Porque pero no me queda más. es un acto de fe. Sí. Y a mí eso no me parece serio. No, realmente no. Ahora, tengo otra pregunta. Vamos a entrar en el tema de racismo, en la discriminación en el fútbol, que hoy en día cada vez se ve Sí. menos, ¿no? Pero siempre hay ese racismo, esa discriminación en el fútbol profesional. ¿Cómo debe abordarlo el periodista deportivo para no caer en el sensacionalismo, pero a la vez no restarle importancia a ese problema?
pues señalando al que sea racista en este caso. Parece muy obvia la pregunta, pero es que es la realidad. Lo que no se puede hacer es un circo, que es lo que yo creo que ha hecho la prensa valenciana con el tema de Vinicius en estas últimas semanas que ha ido allí el Madrid a jugar. Sí. Llevan calentando ese partido yo no sé cuánto. No me parece serio. No me parece serio. Vale, que luego Vinicius también es de la forma de ser que tiene. Es un futbolista muy bueno, pero es verdad que luego tiene actitudes que un poco descarado. Sí, que no vienen a cuento. Bueno, también lo da la situación de la que se encuentra una persona tan joven. Hay que entender todas las perspectivas. Sí, pero a lo que vamos es... hay que estar todos a una contra el racismo, y eso yo creo que tiene que ser una máxima, y es que no debe haber matices, no puede haber, no, es que como es mi campo, no, es que es demasiado tonto y provoca a la grada. Tú le puedes decir, si quieres, dile tonto, pero no le haga otros gestos racistas. Eso es lo, porque ahí no está siendo... Luego que no entre esa gente a criticar los temas racistas, porque son ellos los que también están. Claro. Es que luego son los principales que llegan y critican los actos racistas. Exactamente. O se meten con... Y a la gente el problema es que la gente cuando entra en una grada se le va la olla, ¿eh? Sí. O sea, se transforma completamente. O sea, estos energúmenos que salieron precisamente del Valencia cuando le hicieron el gesto del mono a Vinicius. Sí. O sea, esa gente no tiene familia, esa gente no tiene amigos, no tiene vida social. Es decir, que yo soy muy pasional, que yo soy muy de fútbol, pero tío, contrólate un poco hasta cierto punto. Pero claro, a lo mejor es que en su vida también son así, y a lo mejor yo pienso que la gente es más buena de lo que es. No, porque esa gente tiene ese fondo. Lo que pasa es que se camuflan en un grupo de personas, ¿vale? Y entonces cuando sacan todo... Yo lo veo así, ¿no? Se camuflan. Ellos solo a lo mejor no serían capaces de hacer eso, pero se camuflan en un grupo o en un movimiento que tengan como los Ultrasur y toda esta gente, o los Viri y toda esta... Pero luego a ellos, mi pregunta es, ellos cuando se ven, ellos no sienten vergüenza ajena de lo que han hecho. O sea, es como una segunda religión que tienen. Hay mucha gente que la tiene como una segunda religión y a un campo de fútbol a insultar, pero decir... es que se insulta mucho, ¿eh? Sí, bueno, y tú como árbitro lo habrás tenido que vivir en muchos campos de fútbol. Se insulta mucho y muy gratuitamente, ¿eh? Y es verdad, quizá por haber sido árbitro te da otra perspectiva porque es verdad que, también te digo una cosa, yo en el momento en el que te metes dentro del campo, te entra por un oído, te sale por otro, no estás pendiente, pero es verdad que si yo voy a ver este fin de semana un partido a un campo de fútbol de un pueblo de Granada, yo digo, hostia, pues sí que se insulta. Sí. Y no tienes que irte a primera división, ¿eh? Tienes que irte al campo de Granada que tú quieras, de cualquier pueblo, y vas a ver cómo cualquier energúmeno, cubata en mano, por cierto, en su mayoría, dice, pero ¿qué pasa? Que no puedes fogar durante la semana y tienes que venir aquí a un chaval de 20 años a pegarle voces y a decirle negro y a decirle... No es serio. La típica frase de árbitro cabrón, siempre... Está como muy socializado, ¿no? Está muy aceptado. Muy aceptado socialmente, pero realmente... A mí lo que me llama más es sobre todo en los partidos de niños. Ahí ya nos metemos en un tema más complicado. Es que los padres son peores. Sí, los padres son ultras. Literalmente ultra. Además, estando en la carrera, que yo siempre he intentado, cuando hacía proyectos o trabajos del periodismo, siempre me lo llevaba mucho a mi terreno, ¿no? Sí. Y una vez hice un reportaje de radio sobre el tema de los insultos a los árbitros. Y me fui a un partido de un compañero mío en Guadix, y me puse con modo incógnito, con mi grabadora del teléfono. Me puse a grabar el partido entero. Bueno, pues cuando yo luego, claro, yo le hice una entrevista a mi compañero, me iba comentando tal, el tema del insulto, a un compañero que era árbitro de tercera división y que llevaba mucho tiempo arbitrando, ¿eh? Algo que siempre ha existido, tal, una lacra que tenemos que erradicar. Pero tú te ponías y era un partido de infantiles, que son niños de, si no me equivoco, 8, 10, 11, 12. Sí, más o menos. Escuchabas barbaridades, ¿eh? De los padres. Y además que hay alguno incluso de decir, pero... Cuando realmente a esa edad lo único que tendrían que ir es a promover el espíritu de equipo, a promover... Y a jugar, y a disfrutar del fútbol. El problema es que también es verdad que muchas veces los padres, no sé si cada vez menos, porque es verdad que ahora estoy menos en ese mundo. Todo el mundo quiere que su hijo sea una estrella. Tú no puedes pretender que tu hijo sea Messi o Cristiano. Tú no puedes pretender ir a tu hijo y hacerle... bueno, también lo he vivido, ¿eh? De decirle cosas al entrenador porque su hijo jugaba menos.
Bueno, pero eso también lo podemos extrapolar, que ya lo hablé con uno que vino, con un amigo tuyo también que lo conoces, de Guadix, que vino a hablarnos del tema del colegio. Que lo mismo que pasa en el fútbol, pasa en el colegio, que su niño, los niños de hoy en día no son malos, los niños no son malos, es el maestro, Claro. el profesor. Por lo mismo pasa con el fútbol, es el contrario, rival, el árbitro, pero nunca es su niño. Por eso yo creo que pero es que, claro, al final todo radica en que es un problema social. Correcto. Es un problema generalizado. Por eso está en todos los campos, en todos los ámbitos. Y eso es un problema que yo creo que la sociedad tiene que replanteárselo. Es decir, vamos a hacer un poquito más de autocrítica, vamos a educar más en las casas, eso sobre todo. Sí. Y vamos a dar ejemplos. Bueno, pero como la sociedad que vamos, cada vez peor, se mira eso y ya hoy en día todos quieren ser streamers, futbolistas o youtubers y da igual que estudien niño porque va a ser futbolista, da igual que estudien niño porque va a ser youtuber y porque el día de mañana todo va a estar relacionado con un teléfono móvil y de qué sirve que aprenda esto. Pero que piensen muchos padres así, que me lo encuentro, que piensen muchos padres así. Que siga así, que al final lo que tendremos es una sociedad de mierda en pocos años. Totalmente. Y así mismo. Bueno, quiero que me hables también un poquito del modelo de la Superliga como modelo deportivo y cómo podría afectar a categorías inferiores de la liga, digamos, a segunda, primera, a tercera, bueno, ahora son segunda ref. Sí. ¿Cómo puede afectar a todo el entorno futbolístico inferior y como modelo de liga, cómo lo ves? Mira, el problema de la Superliga es que yo creo que nació mal. Nació mal desde el primer momento porque yo creo que ahí va impulsado lógicamente por Florentino Pérez y yo no concibo, no entiendo cómo Florentino Pérez, siendo la persona que es, se va a presentar la Superliga al Chiringuito. O sea, no me parece serio. Entonces, yo partiendo de esa base, la Superliga no empezó muy bien. El modelo de Superliga que primeramente se extendió me parecía que era un atropello hacia absolutamente todo. O sea, una liga cerrada en la que tú no puedes entrar por mérito deportivo sino por invitación. Entonces, ¿qué es lo que estamos...? Bueno, estás creando una liga de clubes ricos. Claro. Para repartirse los dineros de los derechos a un aficionado, por ejemplo, del Madrid, pues estoy hablando de Florentino. Un aficionado del Madrid que sea de aquí de Granada... No sé hasta qué punto está convencido de eso. Es que yo, sinceramente, me gusta mucho la Liga Española y luego, ¿verdad? Me gusta, lógicamente, la Champions porque me gusta el buen fútbol. Pero a lo mejor yo quiero ver un Madrid-Manchester City, un Madrid-Bayern de Múnich, pues prefiero verlo en una eliminatoria de Champions. Sí, porque tiene más. Una vez al año, una vez cada 2 años, porque si tú acabas poniendo un Madrid-Bayern en octubre, en noviembre, en diciembre... Al final creo que quema el formato. Pierde la esencia. Pierde la esencia, exactamente. Sí. Lo bueno que tiene la Champions es que eso, que estás deseando que lleguen los cuartos, los octavos, cuartos o semifinales para que tu equipo se enfrente a un Chelsea o por ejemplo, como cuando el Madrid ganó la Champions, que nadie se explica para cómo la ganó. Pues ese tipo de partidos en una Superliga europea como la que quiere, yo creo que no lo encuentras. Ahora es verdad que la Champions la ha visto la oreja al lobo, va a cambiar el formato de cara a la temporada que viene, pero... Sí, bueno, va a meter 32 equipos, ¿no? Bueno, va a sumar más equipos todavía. Y es un formato que estoy intentando aprendérmelo poco a poco, pero eso tengo que ponerme con papel y boli bien para aprendérmelo bien, porque es un poco lioso de momento. El tema de Superliga, luego el segundo proyecto que han presentado es un poco, bueno, más accesible, más parecido allá a lo que es UEFA, porque tienes tu Gold, digamos, era Gold, Silver y Blue, creo que era la tercera, algo así. Eran como 3 categorías que simulaban, entre comillas, las Champions, Europa League y Conference, en la que ya sí se entraba por méritos deportivos. Pero claro, entre comillas, porque por ejemplo, si el Girona ganaba la Liga Española, no entraba directamente a la máxima en la que están Madrid, Barça, PSG, Bayern de Múnich y Manchester City. ¿Por qué lo hacían por coeficiente? Claro, porque te entraba a la Blue, que es la Conference League, entre comillas, ¿sabes? Y para luego después, dentro de esa competición europea, tienes que ir haciendo méritos para poder llegar a jugar con los mejores. Y es que eso tampoco es equitativo ni es justo, porque que un Girona, que ya parece que se está descolgando un poco, pero si el Girona gana la Liga, tío, es que
máximo. Es Como que- el Leicester, cuando el Leicester ganó la Liga. Exactamente. ¿No se merece el Leicester jugar contra los mejores de Europa? Es que ya a lo mejor la recompensa para un equipo de esos no es ganar la liga y Es competir en Europa contra los mejores. el importe económico que eso trae, ¿no? Claro. Es llegar y poder jugar una vez en la vida, por ejemplo, que te digo yo, pues un Girona, que si ganara el Girona o un Granada, un Granada Sí, Manchester United. Además lo vivimos. Es que tenemos el ejemplo muy fehaciente en Granada. Y eso revive mucho la afición. Claro, y además tenemos la mala suerte y la mala folla granaína que nos toca la mejor época del Granada de la historia en pandemia. Yo tengo la suerte de poder decir, Bueno, tú sí a lo mejor pudiste yo ir pude a ver algo, ¿no? 2 partidos de Europa League en Los Cármenes contra el Lokomotiv de Tiflis Sí, y contra el Nápoles. El partido 2-0 de Nápoles. sí. Tuve la suerte de ir acreditado y la verdad que esa experiencia... Además que ese partido, 2 golazos de Ángel y de Kennedy. Pero el partido a puerta vacía. Claro, no se vive pero claro, igual. en ese momento estaba acostumbrado porque toda la temporada Sí, era igual. eso Pero sí, eso sí. yo me imagino, Mm. ahora yo me imagino, cómo hubiera sido ese recibimiento contra el Nápoles o contra el Manchester United. O sea, eso Sería es brutal, sería el brutal. zenit del granadenismo. Si la semifinal contra el Athletic Club de Bilbao, el recibimiento fue apoteósico. Si la temporada pasada, en el último partido de Liga contra el Leganés, el recibimiento fue apoteósico. Yo no me hubiera imaginado lo que hubiera Podría sido haber eso. sido el partido contra el Nápoles. Claro, sería- pero es a lo que voy. Entonces, el Granada, esa temporada, queda sexto, queda séptimo, entra por fase previa a Europa League. Ujú. ¿Qué pasa? Que si queda séptimo no tiene derecho a jugar Europa League, tendría que ir a la tercera categoría europea. Por eso yo creo que, a ver, la cruzada que tiene Florentino es contra la UEFA. Sí. Yo no creo que Florentino tenga una cruzada contra la Liga Española. Bueno, la tiene contra la Liga por los temas que la tiene, porque está también contra Tebas, lógicamente. Pero es que yo creo que al Madrid no le conviene irse de la Liga Española. No. O sea, al Madrid no le conviene ese modelo de Superliga exclusiva que querían montar en un primer momento. No estaba no habían valorado ciertos aspectos, creo, porque lo movieron todo tan rápido y contra la UEFA. Yo creo que todo, como Sí, tú dices, sí, todo sí. discriminatorio hacia la UEFA, porque como tiene el monopolio, lo que no quieren es que se quede con todos los derechos. Que también la UEFA quizá Debería de poner abrir un poco la lupa sobre Sí. la UEFA, porque Sí. la UEFA también tiene casos, sin ir más lejos. Platini Sí. era su presidente y tenía varios escándalos de corrupción severos. Entonces yo entiendo también que el Madrid diga, bueno, ganó 5 Champions en 7, 8 años. Tampoco Y- le trae mucha cuenta abandonar ese formato. Claro, porque es fíjate, que- pero eso te digo yo que Florentino siempre tiene... Entonces creo que Sí. no sé si se va a acabar dando. Yo creo que no. Yo particularmente creo que no. Es que creo que como a Florentino, como se le Sí, meta, sí. lo saca. Como se le ponga en los Como huevos, como se dice, como se le al meta, lo final saca. lo pone, claro que lo pone. Quiero entrar ya un poquito en la recta final porque vamos con el tiempo. Pues no hemos liado, Miguel, y se nos va. Pero bueno, una charla interesante. Quiero hablar un poquito, quiero que me des tu opinión también sobre la Kings League y su formato. Si crees que puede llegar a hacer frente a una competición como la Liga. No. Nada, ¿no? No. Es más tipo entretenimiento. Sí, es un formato de entretenimiento que tiene el fútbol como excusa. Y Ujú. me parece un formato, pero yo creo que el formato lo han quemado. Ya sí, Ellos ya. mismos lo han quemado. De hecho, yo cuando salió la Kings League tenía mucho hype. Y yo qué sé, al final tenía futbolistas que iban trayendo, que lo comandaba Piqué, que además era que se relacionaba Sí. bien el tema de redes. Cogieron perfiles muy específicos de temas de redes sociales de ámbito de fútbol, fueron listos, ¿no? Ujú. En ese sentido. Y es verdad que, bueno, pues que es verdad que era entretenido. Partidos cortos con cartas que cambian la jugabilidad, que, bueno, estaba bien. Y además, luego tenían un muy buen formato en las tertulias que hacían pre y post. Mm. O sea, que le daba mucho dinamismo y al final a la comunidad la tenían completamente enganchada. ¿Cuál es su problema? Que murieron de éxito para Ay, mi qué va. gusto. Mm. O sea, tú no puedes hacer la Kings League, la Kings Cup, la Prince Cup, la Queens League, porque allá el formato está quemado. Todo Y el cuando año. tenías 300, 400.000 personas en streaming, ahora ya no sé cuántas habrá. 20, la última 20. que yo vi, 20. Es Es que, un bajón es considerable. que los números en ese sentido hablan, porque además tú, la facilidad que te da Twitch es que tú puedes verlo, los que te están viendo. Entonces, pues puedes hacer un estudio muy rápido. De hecho, 4 compró derechos Sí. para emitir X partidos y Y al final- le funcionaba menos que FDF y que todos esos canales. FDF tenía más audiencia con la que se avecina repetida Sí. que la Kings League. Entonces te das cuenta de que era un formato para un nicho de mercado muy concreto que si se hubiera Sabido sabido explotar. aguantar mejor, no hubiera muerto de Lo hubiera sabido explotar.
Claro. Sí, pero es que ya querían rellenar todo el año con Kiss y Kiss. Es que no puedes. Todo. Porque al final tú tienes los equipos que tienes y por eso te digo que tú no puedes competirle a una una liga. competición como en la liga. Bueno, pero Piqué también tiene su cruzada con Javier Tebas. Personal. Sí, también. La tiene. Lógica. Vamos a entrar en un pregunta y respuesta rápido, Venga, Miguel. bebe un poquito de agua. Bebe, prepárate, porque vamos a empezar con el pregunta y respuesta. Rápida y Venga. pocas palabras. El VAR, ¿innovación o problema? Innovación si se usa bien. El momento más intenso que has vivido dentro de un campo de fútbol. El día de Nápoles de la Europa League. Un partido histórico de Granada. O me quedo con el del Athletic de Bilbao de semifinales de Copa. La entrevista de tu sueño. Por hacer. Sí. Uf. Buena pregunta, ¿eh? Pues Rafa Nadal, quizá. Regla del fútbol, ¿qué modificarías? Ninguna. ¿Ninguna? No. Un estadio de fútbol que te gustaría comentar un partido. Uf. Wembley. Jugador actual que representa la esencia del fútbol. Complicado, ¿eh? Hoy en día es complicado. Pues... Si quieres que vaya para casa, me quedo con Sergio Ruiz. El gol que más has celebrado en tu vida. El de Iniesta en la final del Mundial. ¿Preferirías arbitrar una final de la Copa del Mundo o comentarla? Comentarla. Una figura deportiva histórica con la que te gustaría tener una charla. Para no repetir Nadal... Histórica, retirado. Retirado. Uf. Es buena, ¿eh? Una figura deportiva retirada. Bueno, Nadal está ahí, pero no me lo va a coger. Pues... Zinedine Zidane. El mayor desafío para el periodismo deportivo en la era digital. Más que para el periodismo deportivo, para los periodistas deportivos es saber adaptarse. Una película o documental de fútbol, ¿qué recomendarías? Six Dreams. Está en Amazon Prime. Es un rollo documental muy específico sobre la liga. Te narra cosas de varios jugadores, varias temporadas. Lo recomiendo muchísimo a la gente que le gusta el fútbol porque te lo enseña por dentro. Y una serie, Sunderland Till I Die, que está en Netflix, también para la gente que es muy buena. Coge las recomendaciones. Sí. ¿Tecnología en el deporte es progreso inevitable o pérdida de la esencia? Progreso inevitable, pero hay que saber hacerlo para que no pierda la esencia del fútbol. Un consejo para alguien que quiera empezar en el arbitraje. En el arbitraje, pues que se tire a la piscina, que coja un silbato, que vaya, que se ponga a encontrar con un colegio de árbitros y que tire para adelante. Sí, porque es muy bonito, de verdad, ¿eh? Es un mundo muy, muy bonito. Un ritual antes de cada partido que arbitrabas. Pues tomar café o desayunar con los compañeros con los que iba a arbitrar, en el caso de que yo llevara asistentes. Eso es un ritual que los árbitros de Guadix, que en Guadix hay delegación propia, de siempre nos inculcaron y creo que es lo mejor. O sea, tanto los socializar antes porque al final es un equipo más, ¿eh? Y eso ayuda mucho, sobre todo cuando ya tiene mucha más confianza. Es que más que árbitros son amigos. Yo a día de hoy tengo muchos amigos que son... Fluye más la comunicación. Proceden del arbitraje. Y un ritual antes de cada emisión. Pues la verdad que ninguno. Informarme bien de cada partido, llegar con tiempo al campo siempre me gusta mucho y ya está. Y al toro. El cambio más significativo que has visto en los aficionados del fútbol a lo largo de los años. Pues mira, creo que cada vez hay menos racismo. Y te voy a decir que están más educados, pero es que es complicado. Es complicado. Pero bueno, sí. Que espero y confío, esto es más un deseo, que las generaciones que vengan vayan más educadas al fútbol. Equipo sorpresa en la última temporada de la Liga, creo que sé que va. Sí, el Girona. Te viene a decir Las Palmas, que creo que va un poco de... Las Palmas es un equipo que el año pasado en segunda división jugaba muy bien al fútbol y yo no tiene ningún tipo de duda que este año iba a mantenerse sobrado. ¿Y sorpresa para malo? El Almería. Pero no por motivo obvio de sino porque yo pensaba que el Almería había hecho una plantilla muy buena para estar incluso luchando por entrar en puestos de décimo para arriba. Sí. Y creo que se lo han pegado. Se lo han pegado fuerte. Una leyenda del fútbol con quien te gustaría haber visto un partido en vivo.
Una leyenda del fútbol. ¿Viva o Da igual, una Maradona? leyenda. Maradona. El mejor gol que has presenciado en persona. Pues mira, el Memphis Depay esta temporada en el Metropolitano nos metió un golazo al Granada, No recuerdo. un mirlo tremendo. O sea que te diría que es ¿Cómo describirías la emoción de un derbi andaluz a alguien que nunca ha visto el fútbol? derbi andaluz. ¿En qué sentido? ¿Granada contra Sevilla, por Sí, ejemplo? rivalidades de derbis que tenga Granada o otro equipo, si has vivido Es que es verdad alguno. que el Granada tiene pocas rivalidades en cuanto a, por ejemplo, si te vas a un Sevilla-Betis, Sí, no es lo mismo, está claro. es otra cosa. Es verdad que el Granada, por suerte, no tiene. Te digo por suerte porque es verdad muchas veces mucho conflicto. El Granada creo que es un equipo que no cae mal dentro de lo que tal. Y sin embargo, para bien, con el Málaga, la temporada del año pasado que jugaron Granada, Málaga-Granada, Ujú. la gente de Málaga, aficiones hermanadas, muy buen Sí, hay muy rollo. buen rollo en esa Muy afición, buen sí. rollo, es verdad, Granada-Málaga me gusta mucho. Comentarista deportivo que ha sido tu mayor inspiración. Paco González. Un momento en tu carrera que te gustaría revivir. Pues el momento de la Europa League del Granada-Nápoles, pero con gente en el estadio. Partido más difícil que hayas arbitrado y por qué. El más difícil. Pues mira, te diría un. ¿Qué partido fue? Fue Monachil-Gavia, que ese partido fue a puerta cerrada por tema de COVID, pero a ese partido acabó en Tangana, Hmm. porque había gente fuera en la grada. O sea, no en la grada, sino en la valla fuera del Sí, estadio, y porque estaba. se estaban jugando el ascenso. Era un partido que esa temporada estaba bien para el ascenso. Ujú. Y es verdad que entre jugadores de visitantes y gente local empezaron tal, había aficionados que dejaron entrar, que decían que eran directivos de equipos visitantes, se encararon con gente de fuera y entre ellos se lió una Se tangana lió. que acabó el partido. Se reanudó, ¿verdad? Que el partido se reanudó con presencia de la Guardia Civil y demás, pero es verdad que conmigo no tuvo nada que ver, porque no fue ni por Sí, una era entre decisión mía, aficiones. ni fue conmigo, pero es verdad porque para mí eso no es fútbol. Ya, no, afea el fútbol. ¿Cuál consideras que es tu mayor aporte al periodismo deportivo? Puf, poca cosa. O Bueno, sea, algo creerás que tienes diferente. mm, no, o sea, yo creo que trato de ser objetivo, de ser realista y de aportar una visión crítica cuando hay que serlo. Un aspecto del fútbol que crees que es subestimado por los aficionados. La vida privada de los futbolistas. Fútbol moderno o clásico, ¿cuál prefieres? ¿Y por qué? Pues un híbrido. O sea, porque si te vas al fútbol antiguo, pues los campos que había antes no favorecían al espectáculo, sin embargo, hoy en día sí. Quizá esa pureza que había antes en el fútbol ahora no se tiene, por eso creo que entre una cosa y otra creo que debe estar mi fútbol perfecto. Un valor que daría a los jóvenes futbolistas de hoy. Humildad. Bueno, ya hemos acabado las preguntas-respuestas rápidas y ya para ir acabando me gustaría que nos diera un par de aportes tuyos personales, como que qué deportista has entrevistado que más te ha llegado a ti como persona. Mira, de esta temporada, he comentado antes que entrevisté a Víctor Díaz y me llegó mucho por el tema de lo emocional. Pero la más reciente que hice fue a Sergio Ruiz, precisamente, centrocampista del Granada, y me pareció un ejemplo. Ujú. Porque, bueno, Sergio tuvo un problema de salud mental, entre comillas, fuerte, porque tuvo que dejar de jugar al fútbol durante X tiempo. Además, luego ha sido un futbolista que ha llegado tarde a primera división. De hecho, esta es su primera temporada en Sí. primera división. Y es un futbolista que creo que se lo ha currado. Y en ese sentido creo que es un ejemplo. Además de que luego es una persona en el trato cercano muy buena. O sea, es una excelente persona. Y volviendo un poco al tema de la salud mental, me parece un ejemplo. Porque él en todo momento fue honesto y dijo, mira, tengo un problema y voy a pedir ayuda. Y yo de hecho se lo saco en la entrevista y hablo con él y me lo trata con una naturalidad que me parece que es de ejemplo, porque es un tema que poco a poco, gracias a Dios, va siendo menos tabú. Y el hecho de que me lo tratase con esa naturalidad, Sí, que sí. me dijera, antes de eso yo le pregunté a cámara cerrada, y mira, Sergio, en la entrevista me he preparado esto, si quieres que preguntemos, si ves que te vas a sentir incómodo, para adelante. Lo que hayas preparado, tú dímelo, tal, y me lo trató con una naturalidad
Y digo, mira, me parece de ejemplo, de contarlo y de que su testimonio, si puede ayudar a alguien que está en un momento delicado y que pueda pedir ayuda y lo haga a través de ver esa entrevista, yo con eso, de verdad, me doy por satisfecho con mi trabajo. ¿Qué has aprendido del mundo del periodismo en general? Puf, pues muchas cosas, ¿eh? Al final creo que el periodista es una forma de vida y el periodista, para ser un buen periodista, tiene que estar involucrado en cuerpo y alma. Uh-huh. Y al final yo me di cuenta de que yo soy periodista hasta cuando duermo. Porque a veces estás soñando y estás soñando una cosa, y estás soñando un reportaje y estás... Y fíjate, muchas veces la inspiración te llega yo cuando estoy en la cama, en el momento de irme a dormir. De hecho, yo tengo una libreta que me la dejo en la mesita de noche. Y va apuntando. Porque hay veces que cuando estoy antes de dormir, cuando ya de la adrenalina del día, sobre todo cuando he tenido programas, ¿verdad? Cuando he tenido un directo, cuando llega y hace así, y dice, mira, pues podría haber mejorado en esto, o me surge esta idea para esto, rápidamente me la anoto. Te fluye la idea. Me fluye la idea y a raíz de eso es cuando yo ya, a lo mejor una idea que tal, pues me surgió en ese momento. Ah, bueno, una buena manera de... Sí, pero por eso te digo que creo que me ha enseñado pues que la verdad siempre triunfa y que el periodista tiene que perseguir la verdad. Bueno, ahora quiero que nos des un consejo a esas jóvenes periodistas o esos estudiantes de periodismo que van hacia un camino como el tuyo. Sí. Y hacia esos pequeños árbitros que también se están cociendo por ahí, unas palabras, unos consejos desde tu experiencia personal. Mira, a nivel de árbitro, yo no me considero un ejemplo a nivel arbitral. Yo creo que me defendía cuando lo hacía, verdad que lo dejé por tema de conciliación y porque también es verdad que llegó un punto en el que no me llenaba lo suficiente y por eso decidí dar un paso al lado. Y mira, hasta aquí ha llegado mi etapa, muy contento, me quedo con todo, pero hasta aquí. Uh-huh. Que también creo que eso es importante en muchos aspectos de la vida, supuesto, saber dejar atrás cosas que ya llega a un punto en el que no. Y les diría pues que si les gusta, tienen algún tipo de... que se interesen y que se tiren a la piscina y que prueben y que, oye, que si está una temporada y no te gusta, pues que siempre tienes tiempo de quitarte o de dejarlo en un momento y no tiene por qué ser un fracaso, o sea, que lo intenten. Uh-huh. Y luego en el tema periodístico, que no tengan miedo, que por mucho que vean que la profesión, es verdad, yo no voy a mentir a la gente, la profesión está mal. Sí. Porque está mal pagada, porque es verdad que la profesión está mal, pero que no tengan miedo. Yo es que tengo una anécdota también que va un poco y si estamos acabando, quizás cerramos con lo que empezamos de que yo estudié magisterio. Sí. Qué genial. Yo acompañé a mis dos primeros compañeros, o sea, yo tuve mi primer año de magisterio, uh-huh. Fuimos a buscar piso a Granada. Yo en ese momento tenía decidido que quería hacer magisterio, pero todavía no lo había cerrado porque mi cabeza seguía con decir, ¿y si hago periodismo tal, me voy a Málaga, qué hago? En ese BlaBlaCar, que yo voy con mis otros compañeros de piso hacia Granada, resulta que BlaBlaCar era una periodista que iba hacia Antequera y nos dejó en Granada y nos estuvo preguntando, oye, ¿qué queréis tal? Y esa mujer, cuando yo le comento, digo, oye, no sé qué hacer, estoy en magisterio, ni se te ocurra hacer periodismo, que la profesión está súper mal pagada, es una locura, te vas a morir de hambre, no hagas eso, que yo estoy harta de kilómetros y de trabajo y de sobrehoras, no lo hagas, no sé qué, tal. Y claro, ahí ya te dice, si estaba en el PCB, pues ya me ha empujado del todo, ¿no? Entonces yo les diría que no hagan caso a esas cosas. Que sigan su pasión. Que exactamente. Que si tienen un objetivo, que vaya por ello. Y que el periodismo es algo tan vocacional y, de verdad, es luego algo tan bonito que yo creo que si tienes algo de vocación, persíguelo, inténtalo. O sea, que por ti no quede. Y es una frase que me hago yo. Sí. Lo que yo decía de no tengas 50 años, 60 años, con eso yo lo puedes intentar, pero no seas una persona anciana y digas, pues yo cuando era joven tenía que haber intentado ser periodista, porque a lo mejor se me hubiera dado bien. Claro. Si tú crees que en algo puedes valer, tírate a la piscina. Tira para adelante. Buen consejo, Miguel. Bueno, Miguel, tengo que decirte que me ha encantado la entrevista. A mí también. Tengo que decir que teníamos una cosa prevista, o yo tenía una cosa prevista, y lo bueno de estas conversaciones es que no sabes por dónde va a salir, pero esa naturalidad... Pero más o menos se ha tocado un poco. Se ha tocado todo lo que queríamos más o menos, y bueno, la naturalidad de estas cosas. Al principio a lo mejor cuando yo empecé no tuviera seguido la conversación, hubiera ido esquematizado, pero esto te da también a aprender que tienes que ir fluyendo la conversación, y creo que ha salido todo genial. Un placer conocerte. Tan buena persona como profesional, y que te agradezco la visita a mi podcast. Así que, Miguel, espero que nos veamos pronto. Espero verte arriba, en donde tienen que estar los grandes periodistas, y que algún día me lo cuente y podamos vernos. Pues muchas gracias a ti, ha sido un auténtico placer. De verdad, he estado súper cómodo, he disfrutado mucho hablando también, recordando muchas cosas.
Y encantado, si a la gente, oye, pues algo de lo que hemos dicho le ha entretenido, le sirve para algo, pues mira, pues Seguramente. bienvenido Si no, sea. por lo menos a nuestros seguidores, a los tuyos y a los míos, le hemos dado un rato de conversación. Exactamente. Bueno, Miguel, Un placer. encantado.